video anterior fue del tema del agua y este video es de las sales minerales. ¿Cómo podemos encontrar las sales minerales en los seres vivos? En tres formas: su forma precipitada, en forma disuelta o combinada con otras moléculas orgánicas. Primero vamos a ver la forma precipitada. Precipitada porque está formando como minerales en torno a una matriz celular, y en este caso la vamos a ver en dos ejemplos, formando caparazones, básicamente el carbonato cálcico, y el mismo componente formando parte de la dentina de los dientes. Acá tenemos moluscos, un crustáceo, y obviamente la dentina está acá. La otra forma en que la podemos encontrar, las sales minerales, es disuelta en los líquidos corporales. Los líquidos corporales forman parte del LEC, que es el líquido extracelular, y del LIC, el líquido intracelular. ¿Cómo las vamos a encontrar acá? Tanto en el citoplasma celular, en el líquido que baña las células por fuera, que sería el líquido intersticial, y el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, que sería, en este caso, la sangre, pero básicamente la porción líquida del agua es el plasma sanguíneo. Entonces, podemos encontrar las sales minerales disueltas dentro de las células y fuera de las células. Fuera de las células la podemos encontrar en el líquido que las baña o formando parte del plasma de los vasos sanguíneos. Como para tener un ejemplo de las concentraciones que se encuentran en estos iones, vamos a observar esta tabla, que podemos hacer un poco de memoria sobre lo que estuvimos viendo en tercer año medio en la transmisión del impulso nervioso, de algunos iones que ustedes ya conocen. El ion sodio, que aquí obviamente no está, ¿cierto?, la denominación de ion, sino que es el símbolo del elemento. Acá tenemos, por ejemplo, el sodio, que se encuentra en mayor concentración fuera de la célula, y si observamos acá, está en menor concentración dentro de la célula. Pero al contrario, el potasio se encuentra en mayor concentración dentro de la célula que fuera. Esto crea gradientes de concentración, ¿cierto? No son iguales las concentraciones dentro y fuera de la célula, lo que mantiene constantemente el agua circulando hacia el interior y hacia el exterior de la célula, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, la circulación de nutrientes, la circulación de desechos, de gases, etc. Por lo tanto, es importante que haya este desequilibrio de nutrientes, que no sea osmolarmente equivalente, sino que haya un flujo constante de líquido y de concentraciones de estos iones para conseguir la osmolaridad normal. También podemos encontrar las sales minerales formando parte de compuestos orgánicos. Por ejemplo, formando parte de la hemoglobina, que es la proteína que transporta gases, la mioglobina, que es la proteína que también transporta gases, pero en los músculos, en la clorofila, que es la proteína que absorbe la luz solar en la fotosíntesis, o formando parte, por ejemplo, de los fosfolípidos, que son las moléculas que forman parte de las membranas plasmáticas. En este caso, la infografía también les habla de las vitaminas, de las enzimas, de las fosfoproteínas y los fosfolípidos. Acá tenemos en la diapositiva otro ejemplo donde pueden observar, claramente el magnesio que está presente en la clorofila y en la hemoglobina, que se llaman grupos porfirinos, y también tenemos el grupo fosfato en los fosfolípidos. Este es un fosfolípido. Aquí están las dos colas que están acá, ¿cierto?, hidrófobas, y la parte de la cabeza hidrofílica. Como un resumen de las sales minerales tenemos las funciones osmóticas, que es la que hablábamos delante, ¿no es cierto?, que este flujo constante de iones que permite que el agua entre o salga de las células. Las funciones catalíticas, que tienen relación con el ayudar a las enzimas a actuar mejor como cofactores enzimáticos. Las funciones de sostén y protectoras, como vimos, los huesos, formando parte de las matrices de los huesos, formando parte de la caparazón de los crustáceos o de los dientes.
Y la función amortiguadora, ¿a qué se refiere esto? Es que muchos de las sales minerales son ácidos o bases y en esa relación ellos se disocian haciendo que los lípidos corporales o suban el pH o bajen su pH. Recuerden que en el apartado de agua nosotros hablamos que lo que era el pH cuando el agua se disociaba, ¿cierto? Algunos de los iones y sus principales funciones. No todas las macromoléculas son de gran importancia para la vida, pero ¿no es cierto? Se les da más importancia a los macrominerales o a las macromoléculas como la siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, el calcio, que es constituyente de los huesos, participa en la coagulación sanguínea, en la función inmunitaria. El sodio, que lo vimos el año pasado participando en la contracción muscular, en la función nerviosa. El potasio lo mismo, también tiene participación en el sistema enzimático como cofactor de enzimas. El magnesio, que forma parte, acabamos de decir, de la clorofila, también de la actividad inmunitaria, de la coagulación. El fósforo, como un componente importante del adenosín-trifosfato, el ATP, o un componente básico de los huesos. El azufre, componente de las proteínas, etc. En estas infografías ustedes después tranquilamente pueden leer las funciones, cada una detallada, ¿cierto? El metabolismo, forma parte de las membranas, ya lo vimos, del crecimiento y desarrollo, de la inmunidad, la contracción y relajación muscular, la transmisión nerviosa, el mantenimiento del ritmo cardíaco, la salud ósea, etc. Como antioxidantes, funciones enzimáticas, son cofactores, coenzimas. Y en esta infografía es importante que agrupemos un poco a las sales minerales en sus categorías por tamaño. Acá tenemos mayores de 100 miligramos por decilitro, menores de 100 miligramos por decilitro y acá se llaman elementos ultratrazas porque son tan pequeños que ni siquiera se pueden contar, pero también son importantes para algunas funciones, aunque otras funciones no están muy bien conocidas. Tenemos dentro de los macrominerales, el calcio, el fósforo, el magnesio, el azufre, el sodio, el potasio y el cloro, participando como los electrolitos, es decir, manteniendo esa función de entrada y salida de líquidos de la célula para mantener su homeostasis. Acá tenemos fierro, zinc, cobre, yodo, selenio, cromo, manganeso, molibdeno, flúor, formando parte básicamente, por ejemplo, de cofactores enzimáticos. Y acá en esta parte de la infografía nos dicen que hay muchas de estas funciones que no se conocen. Por ejemplo, tenemos a elementos tan extraños como germanio, como rutenio, como talio o vanadio, que no se sabe muy bien cuáles son sus funciones. Cobalto, cadmio, aluminio, níquel, arsénico, etc. Es cosa, ¿no es cierto?, que nos pongamos a averiguar de qué se trata cada uno. En esta infografía es interesante porque nos recomiendan cuánto nosotros deberíamos ingerir de estos elementos para tener una salud óptima, ¿cierto? En una mujer, dice acá, el 4 al 5% del peso corporal corresponde a estos minerales, entre 2,8 a 3,5 en un hombre y entre 2 a un 2,5 en una mujer. De esto, el 50% tiene que ser calcio y el 25% tiene que ser fósforo. Y el 25% restante son de todos los otros elementos. Veamos uno cualquiera. Por ejemplo, magnesio, tenemos que tener entre 300 y 400 miligramos. En cambio, calcio, entre 800 y 1000 miligramos, es decir, 1 gramo. ¿Dónde podemos encontrar estas sales minerales? Por ejemplo, calcio. Lo podemos encontrar en semillas de soya. En origen, en la parte vegetal, ¿cierto? Si es que somos, por ejemplo, vegetarianos. Y si comemos vegetales y proteínas de origen cárnico, lo podemos encontrar en los lácteos, espinas de pescado que no vamos a consumir, pero cuando la gente, ¿no es cierto?, consume harina de pescado en varios alimentos procesados, también lo ingiere. Por ejemplo, el potasio en las legumbres como los porotos, las lentejas, los garbanzos, cereales, fruta, café. Y en origen animal tiene muy poco contenido, es decir, en este caso, de la fuente dietética, por ejemplo, el magnesio, lo podemos encontrar más en origen vegetal que en animal. Veamos más abajo. Azufre, cloro y yodo.
Importante, por ejemplo, el yodo. Lo podemos encontrar en el pan, ¿cierto? Para la hormona tiroidea. En pescado, marisco y lácteos es más abundante. Cromo lo podemos encontrar en las carnes. El cobre en frutos secos, cereales y legumbres y en mariscos también. Flúor en el agua si es que es fluorada, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso de nuestro país que le agregan flúor al agua. Y azufre, legumbres y frutos secos, carnes, pescados, pollo, huevo y leche. Bien, la información está sacada de El Code de Santillana, La fisiología médica de Tórtora, La vida en la Tierra de Teresa Audesir y La invitación a la biología de Helen Curtis, y abajo les puse un documento de donde saqué los aspectos nutricionales de donde sacábamos las sales minerales. Todos estos libros los tengo disponibles en PDF, si ustedes los necesitan me los piden. Muchas gracias.